Hola, en el podcast de hoy vamos a hablar con Edward Chechique sobre qué es un Design System o sistema de diseño. Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de pildorasux.com, la mejor forma de aprender diseño de experiencia de usuario explicado con claridad y paso a paso. Aprende con una pequeña píldora cada semana, estés donde estés. Hola, Edward, ¿qué tal estás? Bien, bien, Gemma, ¿cómo estás tú? Pues muy bien, aquí ya un poco descansando en fin de semana, estoy quitándote tiempo de un sábado por la tarde para grabar este podcast. No me quitas tiempo, siempre es bueno hablar contigo, encantado. Bueno, es la segunda vez que grabamos un podcast juntos. La verdad es que hemos encontrado como muchos temas en común muy interesantes que hemos hablado ya en varias conversaciones. Y en la última que tuvimos, precisamente porque tú estabas trabajando con un design system, yo también, pues hablamos precisamente de por qué no grabar, ¿no?, un podcast sobre este tema. Habrá mucha gente posiblemente que no conozca lo que es. Quien nos esté escuchando, ya sea diseñador UX o diseñadora UX, seguro que ya está trabajando con algún design system o seguramente le tocará trabajar con alguno, pero para quien esté aprendiendo ahora mismo y no trabaje con sistemas de diseño, pues vamos a hacer este podcast un poco para ellos, ¿no? Me gustaría pues que me contaras qué es un design system. Ok, vamos a decir que un design system es una colección de componentes con un conjunto de reglas que ayudan a diseñar y desarrollar productos digitales. Productos digitales como aplicaciones, sitios web, etcétera, etcétera. Es más o menos la idea detrás del design system. Como veis, hablamos sobre diseño, pero también es un método que ayuda también a los desarrolladores a entender los componentes del producto, vamos a decir. Así que ayuda a las dos partes. El diseñador, vamos a decir principal, pero yo digo también para el desarrollador es un método que ayuda mucho. Y el utilizar design system, ¿por qué consideras que necesitamos cuando estamos trabajando? También, ¿en qué tipo de productos? Cuéntame un poco tu experiencia, en qué tipo de productos has trabajado con design system Ok, y por qué consideras que necesitamos trabajar los diseñadores con ello. ¿Qué ventajas tiene? ok, yo diré que yo trabajé con productos bastante complicados con Design System, productos, vamos a decir, no páginas web simples, productos que tienen mucho peso, muchos componentes, son muy complejos, pero te digo que también se puede utilizar Design System para crear páginas más simples. Es verdad que no es necesario hacer un sistema de diseño gigantes, pero por lo menos un sistema de diseño pequeña, porque lo que va a pasar cuando empezamos a utilizar un design system, después se puede, cuando la página web crece o queremos añadir más componentes o añadir más contenido, es más fácil de, vamos a decir, de hincharla. Es más fácil de hacerla que crece más grande. Y si no trabajamos con Design System, lo que va a pasar es que en el futuro llegará un nuevo diseñador al equipo o en un año necesitaremos añadir otra información a la página y no recordaremos por qué tomamos las decisiones, por qué el botón es este color, por qué la tipografía en este tamaño. Por eso yo aconsejo, yo trabajé personalmente con productos muy complicados, pero yo aconsejo también para páginas pequeñas hacer Design System para poder eh, hacer que cuando queremos que la página crece, hacerlo más fácil. Vamos a ver. Sí, de hecho esa creación de componentes ayuda mucho precisamente, o sea, una de las ventajas principales que yo le veo es que minimiza los errores, ¿no? Porque como tú dices, imagínate que entra un diseñador o una diseñadora nueva al equipo y empieza a diseñar y si tiene ya una librería de componentes detrás, todo un sistema de diseño, pues es mucho más rápido, no solamente es mucho Ujú. más rápido diseñar, sino que minimiza los errores que pueda cometer, ¿no? Yo la verdad es que llevo utilizando los Design System, pues empecé en el 2017, aunque ya había escuchado hablar de ello el año anterior. Y desde que trabajo con sistemas de diseño no me imagino volver a lo que era antes, ¿no?
bueno, trabajábamos con guías de estilo que muchas Sí. veces cuando llegaba a desarrollo, pues o no se entendía, no se perdía mucha información por el camino. ¿Por qué dices que es una herramienta de comunicación también, ¿no? Entre el equipo de diseño y el de desarrollo? Es porque, vamos a decir, cuando empezamos a hablar con Design System, que son las reglas componentes, queremos, por ejemplo, que estamos diseñando una página y queremos decir al desarrollador que cambie el color de rojo a verde. Pero yo no quiero decir al desarrollador rojo a verde. Quiero hablar en una forma, en un idioma que él también puede entender, un lenguaje. Y cuando estamos trabajando juntos y quiero que cambie el color, no le diré que cambia de rojo a verde, o le diré cambia del color almohadilla de 8 a almohadilla 101 Le diré ponme el color primary color o secondary color, que es dentro del sistema de diseño ya está configurado con un color verde o color rojo, ¿sabes? Y es más fácil hablar porque él entiende exactamente que le expliqué, porque los dos entendemos que el primary color es rojo y el secondary es verde, por decir algo. Y por eso es más fácil comunicar. También el tema de la tipografía. Vamos a decir, la tipografía, puede decirle al desarrollador, por favor, cambia la tipografía a Open Sans 16, Bold, etcétera, etcétera. Pero para mí es más fácil decir, cambia de tipografía al Paragraph Bold. Y sabemos que el Paragraph Bold es Open Sans 16 con Bold. Pero no, es más fácil comunicar con ellos, porque no siempre de desarrollador sabes que es Open Sans y algunas veces metemos cosas que son más de diseño, pero Paragraph Bold los dos entendemos. Es una forma más fácil de comunicar al final, que todos entendemos los componentes que podemos utilizar dentro del sistema. Y luego cuando hablamos de Design System también estamos hablando de que ya se quedó atrás, ¿no? Las guidelines que se hacían antes, era un PDF que se hacía ese entregable y un poco muchas veces ni se actualizaba o ni siquiera lo tenían en cuenta. Cuando hablamos de un Design System, generalmente el trabajo es conjunto con desarrollo. Lo iniciamos el equipo de diseño, pero luego el equipo de desarrollo también ponemos en común que los componentes se llamen de la misma manera y luego ellos se encargan del desarrollo, ¿no? De ese código, y lo ideal es que acabe habiendo una página online, una página web donde esté todo subido, toda esa información subida. ¿Qué design system así que podamos nombrar que de referencia dirías ahora mismo? Estuvimos el otro día hablando de Ants, se llamaba, que es tan conocido. Lo pondremos en las referencias del podcast, pero hay varios design system totalmente online de muchas empresas y se pueden ver, se pueden consultar, y ahí puedes ver cómo está toda la estructura de componentes, todos los tipos de componentes que puede haber, desde los más pequeñitos, que puede ser un botón, ¿no?, hasta componentes ya más grandes. Y ahí puedes ver no solamente los colores, tipografía, como decía, sino también el código, que ese es el nexo de unión, ¿no?, que hay con el equipo de desarrollo, ¿verdad? Sí, al final el Design System podemos pensar que es una cosa que vive, porque siempre añadimos información. Antes, cuando empezamos a hablar sobre páginas web, hace 10, 15 años, hace mucho tiempo, teníamos un documento PDF con los colores, la tipografía, los iconos, se llamaba el Guidelines. Esto venía del diseño gráfico más que todo, pero el diseño del producto ya avanzó y después entendemos que necesitamos poner la librería de componentes, drop-down, cómo se ve, cómo comporta, o lo mismo para los botones, cuántos botones tenemos en el sistema, disable, enable, primary, secondary. Todo esto tiene que venir con el código también, no solo con el color. Si por ejemplo el botón, ok, vamos a decir el tamaño 32 con un tipo de tipografía, pero también tiene un status, enable y over, cuando pasamos con el ratón encima del botón. Y todo esto lo metemos en una página. Las empresas grandes tienen páginas para esto y podéis también entrar y ver. Vamos a decir, la más conocida quizás es Google Material Design, pero también IBM tiene Carbon Design System,
otras que llaman Shopify tienen el Polaris, Shopify, la empresa de los e-commerce, tienen el Polaris que también es muy buena. Podéis entrar ahí y ver cómo ellos construyen el Design System. Aparte de eso, tienen también trozos de código dentro del Design System para dos desarrolladores. Tienen también guías de haz, do y don't do, algunas reglas generales para explicar cómo utilizar los componentes. Además de eso, diré que también tenéis una parte interactiva que podéis tocar los botones o los checkbox o el drop-down y ver cómo funciona exactamente. Y es más o menos lo que tienen, vamos a decir, lo más básico dentro del Design System. También algunos de ellos tienen guía de tono para los texto y contenido, cómo hablar, cómo escribir una información dentro de modal, cómo escribir los botones, en qué forma. Sí, también es una cosa que entra al Design System al final. Sí, justo ahora que hablas de eso, también estábamos comentando que yo conocí, no sé si en tu caso también, yo conocí el Design System la primera vez leyendo el libro de Atomic Design de Brad Frost. Y en él, él habla pues cómo él comienza a realizar ese Design System, cómo desglosa y cómo despieza como piezas de Lego, ¿no? Todos los componentes y cómo hace todo el estudio para hacer desde cero un Design System. Y justo la parte que decías del tono, la voz, la narrativa, esa parte él no la comenta, ¿no? en su libro. Pero sin embargo sí que es un buen punto de partida para quien quiera leer sobre el tema, aunque hay más libros que hablan de Design System. Pondré otro también de referencia que lo compré justo hace 2 años y es bastante interesante. Al final sí que hay bastante escrito del tema, pero está todo en inglés, ¿verdad? Sí, la mayoría en inglés, la mayoría de esta información en inglés. Yo puedo decirte que yo conocí Brad Frost por un YouTube que vi, una charla que él dio sobre Design System. Lo más interesante en eso que él habla sobre Atomic Design, él habla que el sistema empieza con átomos, que son los botones o los checkbox. Después tenemos moléculas, que por ejemplo, si cogemos un input de email y un botón subscribe, es una molécula. Después habla sobre organismo, que es un componente más grande, y habla sobre templates, que es vamos a decir, página entera pero sin contenido, sobre la estructura. Y al final, cuando ponemos toda la información, ya es una página que se llama page dentro del sistema de Atomic. El tema es que cuando yo escuché esta charla, no sabía que existe, pero entendí el problema, porque entendí que trabajo para crear páginas web en esta época, pero las cosas repiten y repiten, pero no tenía sistema para controlarlo. Creo que Brad Frost es la primera persona que, vamos a decir, puso en la luz, este tema, que se puede trabajar como Atomic, en forma autónoma. Y es verdad que hoy ya veo más que entran no solo el tema de componentes, ya añade más contenido, como tú dices, añade contenido de cómo escribir, también accesibilidad entra dentro del Design System. Y creamos una librería entera con información para crear el producto nuestro. Y ya, si empezamos hace mucho tiempo solo con colores, tipografía y iconos, llegó Brad Frost y empezó con el Atomic, y ahora vamos más avanzando para añadir también guía de tono, como reglas de accesibilidad, y el futuro nadie sabe, pero es una evolución de la idea, y al final creo que lo que pasa, teníamos una necesidad los diseñadores, entendemos un problema, y poco a poco ya hay soluciones que son más, vamos a decir, comunes. Así, Atomic es común, muy, muy común, y yo aconsejo estudiar sobre este concepto, y también vamos a ver, estamos avanzando en este sentido. Sí, totalmente. Es decir, que quizá ahora mismo estamos en el verano del 2020, pero de aquí a 1 año, pues, o 2 años, esto ha cambiado, ¿no? Que es lo que tiene nuestra profesión. Sí, sí, yo te digo que yo creo que al final los diseñadores UX van a enfocar más yo por mi punto de vista, enfocar más en crear experiencia
y menos interacción, porque creo que al final llegaremos a un momento que todo está más construido y lo que tenemos es encontrar problemas y solucionarlos. Y todo el tema visual y el tema de la interacción puede hacer que no era nuestro trabajo principal. Pero es mi assumption, es que no sé qué es mi sensación que lo va a pasar. Puedo decir también, por ejemplo, si una persona tiene startup, yo diría que puedo, y no tiene mucho presupuesto para el diseñador, puedo directamente utilizar un sistema de diseño como Ant. Ant es un sistema de diseño que podéis descargar y construir con ella cualquier producto que queráis. Ningún problema con eso. Es verdad que no va a ser muy única porque hay que añadir un poco colores cooperativas y un poco tocarla, pero todo está hecho, que podéis lanzar muy rápido un producto con esta Bueno, o forma. no, o podéis contratar diseñadores. A ver si ahora va a ser que nos quedamos sin trabajo, Edward. No creo que nos quedamos sin trabajo. Creo que el diseñador del futuro va a ser mucho eh, más sofisticado, va a ser otro tipo de diseñador. No es Deberíamos de orientarnos más a estrategia, pero también nos queda mucho por aprender en esa parte, ¿no? Más estratégico, más, como tú decías, de resolver problemas, de crear experiencias y no centrarnos tanto, ¿no?, en el diseño de interacción. Pues probablemente vaya por ahí. es mi sensación, no sabes, el futuro nadie sabe, pero como va, el sistema de diseño puede ser un paso de solucionar problemas, pero tocar menos, no tocar, utilizaremos interacción, pero no va a ser lo más importante de nuestro trabajo, que eso pasa mucho ahora. Claro, es que justo ahora donde más trabajo hay, y yo hablo por lo que conozco, que es España, es en diseño de interacción. Sí, es verdad que ahora aún es más diseño de interacción. Aún es una cosa que es más, vamos a decir, la cosa más importante del diseñador hoy en día. Porque al final creo que aún no estamos en el momento de saltar, de hacer mucha más estrategia. Por eso, por ejemplo, yo, diseñadores jóvenes, yo diría estudiar muy bien todo el tema de la interacción. Un formato muy bueno de estudiar es leer los documentos de Design System y saber exactamente cómo funciona cualquier componente, cómo podemos utilizarlo, qué se puede hacer y qué no. Es la base, pero una vez tenemos la base bien, ya veráis que podemos ir más a estrategia, pero la base siempre ahora es la interacción. Es muy importante. Luego también decir que hay empresas grandes que tienen equipos multidisciplinares de diseñadores y tienen equipos de diseñadores especializados en research, en investigación y especializados en interacción y tienen divididos esos perfiles, ¿no? Pero bueno, eso donde más lo he visto es en algunas startups, por ejemplo, Cabify es el caso, tienen ese desglose. Y también lo he visto en empresas grandes. El banco BBVA, por ejemplo, tiene más de 100 diseñadores, ¿no?, trabajando dentro del banco y han conseguido hacer esa transformación digital. Y sé que dentro pues tienen ese desglose también de perfiles, incluso diseñadores de servicio que están más orientados pues a la parte estratégica, ¿no? Al final, quizás tú completas lo que querías decir, que al final va a ser gente que están encargables solo del design system y van a dar servicio a los otros diseñadores. Es lo que quería decir como UX Researcher, UX Writing, y que puede hacer, y esto pasa en algunas empresas. Claro, porque cuando hablamos de sistemas de diseño muy grandes, donde pues vamos a imaginarnos un producto digital que es enorme, ¿no?, que tiene dentro, pues igual multiservicios dentro, ¿no?, distintas aplicaciones web o móviles, ¿no? Entonces ahí merece mucho la pena el crear ese design system. Hay muchas personas trabajando dentro del equipo de diseño. Evidentemente tiene que haber alguien que es el responsable, ¿no? Y por eso estás diciendo tú que crees que acabará habiendo una especialización de perfiles de diseñadores UX especializados en Design System, ¿no? Yo creo que sí, seguramente para empresas grandes, como hoy vamos a decir a UX Writing o UX Research, solo empresas grandes pueden tener un UX Writing o Research. Pero creo que la evolución en empresas grandes, más que todo, que
va a ser un equipo de diseño encargable de Design System, porque el Design System puede ser para web, pero hay Design System también para iOS y también para Android. Pero tiene que tener alguno junto, algo que es lo mismo, que los colores son los mismos, la tipografía lo mismo, hay adaptaciones. Pero creo que vamos a llegar a un momento que el Design System va a ser, como dije, un equipo encargable solo del Design System y ellos van a dar servicio a los otros diseñadores. Porque imaginamos que ahora tengo que crear una página web. Y hay 5 equipos que crean cada uno parte del producto web, pero ahora necesitan utilizar drop-down. Si no hay un lugar que pueden consultar y coger el componente, utilizarlo, cada equipo va a crear otro tipo. Ya empieza a ser un poco el lío dentro del producto. Por eso en productos grandes parece que vamos allá a un grupo que se encargaba solo del Design System. Sí, yo también lo veo. Todavía no lo he vivido laboralmente, pero sí que creo que tiene todo el sentido del mundo y es posible que ya haya empresas que tengan esos perfiles, ¿no? De una persona o dos que son las responsables totalmente de crear y editar esos componentes y que el resto de los diseñadores solamente los trabajen con ellos a modo de librería, ¿no? De buscarlos y crear esos diseños, pero que no lleguen a tocar el design system, por así decirlo, el padre o la madre, ¿no? El design system hay que está detrás, ¿no? Uh-huh. Sí, es que podemos pensar como un chef que tiene ingredientes, ¿sabes? Diseñador, el chef no tiene, hay chefs que tienen campos, pero la mayoría no, ellos van a comprar en el mercado y crean una comida, más o menos así. El diseñador va a ser, hay diseñador que va a encargar de crear nuevas páginas, nuevas estrategias, nuevas experiencias para el usuario, pero no va a cada vez pensar en un nuevo drop-down o nueva tipografía, va a librería, utilizar la librería. Y esto, sí, es eso que creo que vamos allá. Muy bien, entonces ya para ir cerrando este podcast, ¿dónde recomiendas que busquen información? Aunque vamos a ponerlo en las referencias, pero ¿cuál es el principal design system que tú recomiendas que consulten? A mí me gusta mucho trabajar con Carbon de IBM, me gusta mucho IBM y me gusta Polaris de Shopify y Google Material Design. No es que me gusta, quizás me gusta es una palabra que no es por gusto personal, es porque tiene mucha información que ayuda mucho a entender los componentes. Y es verdad que hay tantos componentes que yo, por ejemplo, no recuerdo siempre cómo drop-down, cómo comporta, qué tengo que pensar. Si cuando tengo que crear un componente nuevo, leo en todos los design systems sobre información sobre él para crearlo. Otro, vamos a decir, apoyo bueno es leer sobre el Nielsen Norman Group de la página web de ellos. Muchas veces tienen muchísima información sobre componentes y yo aconsejo mucho entrar ahí y leer sus artículos sobre componentes e interacción. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo a mis alumnas de justo el grupo que tengo ahora, que son todas mujeres, les recomiendo que entren en Material Design y que se lean cada uno de los componentes, lo que se puede hacer, lo que no. Y luego para mí, Nielsen Group es prácticamente la Biblia del UX. Tienen ahí muchísimos artículos creados y no solo eso, también muchos vídeos explicativos y realmente es toda una referencia. Sí, yo puedo decir también que algunas veces en los grupos que estoy metido en Facebook, gente que preguntan sobre componente y hay muchas respuestas, pero algunas veces, no, algunas veces lo que escribo, pongo un comentario, lo más fácil, mira cómo este componente comporta en este design system, en este design system, en este design system y ya vas a entender cómo utilizarlo. Es lo más recomendable de mí, no imaginar cómo es, leer información.
Muy bien. Bueno, pues yo creo que con toda esta información que hemos dado, las personas que nos están oyendo ya tienen bastante para mirar, ¿verdad? Espero que haya quedado claro que es un sistema de diseño y por qué cada vez más se utilizan cuando estamos trabajando sobre todo creando, diseñando esos productos y servicios digitales. Y la mayoría de las startups a día de hoy yo creo que trabajan con sistemas de diseño. Y bueno, la verdad es que tenía ganas de hablar de este tema en el podcast. Sí, sí. Yo puedo decir también, los diseñadores jóvenes que entran ahora al mercado, Ujú. si estudiarais este sistema de diseño muy bien en los componentes, estoy seguro que vais a tener muchísima confianza personal en crear productos digitales, porque para mí es la base del producto por sí. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, Edward, por tu tiempo este sábado por la tarde. Pues muchas Está gracias por bien. tu tiempo, Edward. Espero que volvamos a hablar más adelante de algún tema interesante. Perfecto, Gema, y vamos a disfrutar el verano. Si te ha gustado este episodio, puedes recibirlo cada semana en tu correo electrónico. Suscríbete ahora en pildorasux.com/podcast o a través del enlace que encontrarás en la descripción del podcast. Muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene.